Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial. Vamos a tener una clase en la cual vamos a hablar acerca de los papeles de trabajo del auditor de sistemas. El auditor de sistemas, como cualquier auditor, debe generar sus programas de auditoría de sistemas. Los programas de auditoría de sistemas no son pues muy diferentes a los papeles de trabajo que ya hemos conocido anteriormente, una auditoría financiera de cumplimiento, una auditoría administrativa. Vamos a ver en primer lugar un programa de auditoría. El programa de auditoría, como lo pueden ver ustedes, está compuesto por un procedimiento, una técnica, la referencia, el papel de trabajo, que es el que nos sirve a nosotros para poder visualizar este procedimiento que tenemos nosotros acá. Para poder desarrollarlo, este que está acá, debemos preguntarnos qué quiero evaluar. Si yo quiero evaluar las existencias de un plan, la existencia de un plan de evacuación en el área física, en el área donde están todos los sistemas, pues eso es lo que yo quiero evaluar. La segunda pregunta sería ¿cómo lo evaluaré? O sea que para esto utilizaré una técnica. Recuérdense, el procedimiento es el conjunto de técnicas. Y existen diferentes técnicas. En este caso, pues el auditor ha decidido utilizar una técnica de el cuestionario. Entonces, el procedimiento es que quiero evaluar, la técnica es cómo voy a evaluarlo y la referencia o instrumento es qué usaré para evaluarlo. Recuérdense que el cuestionario hay diferentes formas de poder evaluar un cuestionario o de hacer un cuestionario. En este caso se hará un cuestionario que tiene una referencia a SF2. Ya lo veremos en breve momento. Otro procedimiento habla acerca de la evaluación de la seguridad y limpieza adecuada del equipo de cómputo. Entonces, en este caso, el procedimiento irá en función de establecer o de verificar si existe personal interno o externo para la realización del mantenimiento adecuado de los equipos que posee la empresa. Y para estos procedimientos que tenemos acá, se ha propuesto por parte del auditor hacer una lista de chequeo que está en esta referencia y un cuestionario que está. O sea, un mismo procedimiento podría tener dos instrumentos a evaluar. Pero ojo también, porque el instrumento que nos está sirviendo para evaluar el procedimiento 1 también nos está sirviendo para evaluar el procedimiento número 2 que es posible. Y por supuesto en el otro procedimiento hay otro papel de trabajo que vamos a utilizar. Ahora veremos cuáles algunos formatos de cuestionarios, de listas de chequeo que podemos utilizar. Por ejemplo, este es un cuestionario que utiliza una escala de Likert. Este es el cuestionario ASF1. Este que teníamos nosotros acá es el cuestionario que está acá. O sea que lo estamos haciendo y estamos verificando los elementos, pero para ello estamos utilizando las diferentes preguntas, pero utilizando un porcentaje y el cumplimiento. Si usted tiene acceso al área donde se encuentran los equipos informáticos, ¿qué tanto acceso se tiene? Un 100% de acceso, o si es limitado, o si no tiene acceso, será un 0%. Realmente el auditor tiene la oportunidad de poder evaluar y de poder crear sus instrumentos de una manera general. No existe un formato específico, entonces el auditor puede ser muy creativo. Otra opción podría ser esta, en la cual se está haciendo una evaluación de las salidas de evacuación de las áreas de sistemas y podemos establecer si existe un plan de emergencias, que el cual es malo, regular, bueno, excelente, o si no aplica, y las observaciones. Este sería el ASF2. Des en cuenta que la referencia es muy importante porque si yo retorno acá, voy a ver que estoy tratando de cumplir con esto. Verificación de existencia de un plan de evacuación. Pues acá lo tengo, ya estoy evaluando que exista ese plan y que contiene ese plan como tal. Otro elemento importante podría ser un cuestionario que funcione como una lista de chequeo, en la cual podemos chequear un sí, un no, no aplica de las observaciones. Esto bien puede funcionar como un checklist, ¿sí? Que es la CC1, que fue lo que propusimos usar. El personal de limpieza realiza de manera adecuada el mantenimiento de los equipos, pues puede ser que solamente nosotros necesitamos visualizarlo y poner un chequecito acá o en donde sea necesario. Entonces el auditor
tendrá la oportunidad de poder generar su papel de trabajo, un cuestionario, una lista de chequeo. Los cuestionarios pueden variar en su forma, pero también existen otros elementos importantes que nos permiten recopilar información, y uno de ellos es las entrevistas. Las entrevistas tienen un ciclo importante. En primer lugar está la etapa de inicio. Esta etapa de inicio es una etapa en la cual el auditor tiene la oportunidad de romper el hielo, como decimos comúnmente, frente a su auditado. Pues, no sé, saludarle, hacerle una pregunta cordial, preguntarle sobre el trabajo que están desarrollando, sobre el tráfico, algo que tenga que ver, que no pase de ser coloquial a ser expresivamente chistoso, o ser algo que se salga de la naturalidad de lo que el auditor debe de presentar, pero que sí permita hacer ese contacto. La apertura nos permitirá a nosotros presentar los objetivos puntuales de la entrevista como tal. Claro, para ello nosotros debemos de hacer una guía de entrevista, que es un cuestionario que va a tener preguntas. Más adelante vamos a ver algunas de las preguntas que se pueden utilizar, no solamente en los cuestionarios para hacer un instrumento de cuestionario, sino en una entrevista. Y entonces debo de tener mucho cuidado, porque si yo estoy evaluando un sistema el cual pueden hacerse modificaciones y ya lo hemos detectado, pues yo no tendría que decirle eso a mi entrevistado. Simplemente puedo decirle que lo que estamos haciendo es una evaluación del sistema para mejorarlo, porque si yo le digo, mire, yo estoy buscando quienes están utilizando el sistema para hacer esa manipulación de datos, pues lo que estoy haciendo es cerrar la información que me pueda dar. La cima es el abordar las preguntas principales de la entrevista. Estas preguntas principales de la entrevista serán aquellas que nos darán el cumplimiento de los objetivos que nosotros nos planteamos en esa guía de entrevista. Y el cierre, darle la oportunidad al usuario, en el cual podemos darle esa opción de decirle que si hay algo más que él quiere expresar. A veces los empleados tienen algo que decir, pero nosotros no lo abordamos en la entrevista, y al darles ese espacio, los empleados pues podrían decirnos algo que es muy importante. A veces tampoco nos dicen mayor cosa, pero es importante hacer el cierre y agradecer por el espacio que se ha brindado. Es importante tener condensadas todas las preguntas de todas las áreas para no interrumpir 2-3 veces al entrevistado. Según Carlos Muñoz Razo, habla que existen diferentes tipos de entrevista. Existen entrevistas que son libres, dirigidas, de exploración. Habla también de que existen entrevistas de comprobación, de información, informales. Realmente a veces los libros como tal pues enmarcan el tipo de entrevista en alguna de estas, en preguntas que pueden ser de comprobación o de información, como comentar resultados o profundizar, o informales, pero a veces termina siendo que nuestra entrevista es el conjunto de varias de ellas. En una entrevista, y bueno, no solo en una entrevista, sino en un cuestionario que nosotros hacemos, ya sea para trasladarlo como pues un instrumento como tal o como una guía de entrevista, existen diferentes tipos de preguntas que vamos a visualizar. Por ejemplo, preguntas abiertas que le permiten al encuestado ser libre de responder según su criterio. Hay muchas opciones de responder, no tiene un formato. Y podríamos preguntar, ¿qué opinión le merece el nuevo sistema de control informático en la bodega? Pues lógicamente aquí habrán muchas opciones, desde contestarnos que me parece bien, hasta pues explicarnos, mire, es excelente, y desde que lo tenemos es más rápido, no sé, ¿verdad? Preguntas cerradas. En las preguntas cerradas el encuestado tiene la oportunidad de elegir, o sea, ya no le estoy dando el espacio, sino que yo le digo entre qué puede responder. Y hay dicotómicas, tricotómicas, múltiples de rangos de gradación, de testigo y de matriz. Vamos a ver algunas de ellas. Dicotómicas porque tienen dos posibles respuestas. ¿Recibió capacitación para el uso de seguridad que se utiliza en los servidores centrales? Puede contestar sí o puede contestar no. No hay otra opción. De repente alguien le podrá tratar de explicar y decirle, mire,
Fíjese que ese día yo no vine, pero después lo leí. Bueno, pero la pregunta es muy puntual. ¿Recibió capacitación? No. ¿O sí? Género de la persona, masculino o femenino. Tricotómicas va en el mismo sentido, solo que son tres diferentes respuestas posibles. Las de opción múltiple sí tienen una variabilidad porque acá sí pueden tener opción a conectarse, a contestar varias opciones. Yo puedo contestar que soy usuario de ventas, pero también tengo un usuario de reportes. Entonces tendríamos la opción de poder contestar dos elementos. Cuando son muchas respuestas, en este tiempo elija su tiempo de uso en Internet en la empresa. Yo no puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. Simple y sencillamente lo que yo hago es establecer rangos de 2 horas, de 2 a 4 horas, de 4 a 6 horas. Entonces hago un rango, agrupo diferentes elementos para que no hayan tantas preguntas. La degradación del Likert, que van de algo muy bajo a algo muy alto. Por ejemplo, la empresa pretende modificar el sistema actual de datos por uno de datos en Internet. ¿Qué opina? Bueno, y totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, no sé a lo que se refiere, medianamente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Entonces las personas empezarán a marcar, bueno, yo estoy de acuerdo en que suceda, algunos dirán no estoy de acuerdo en que suceda, y con esto el auditor podrá hacer algunos tipos de análisis. Por ejemplo, una gráfica. En esta gráfica nos revela que más o menos un 54% de las personas están de acuerdo, pero también nos revela que un 37%, casi un 40%, o sea, casi 4 de cada 10 personas tienen un desacuerdo, lo cual en su informe le permitirá establecer una recomendación de hacer, no sé, un plan de sensibilización en el uso del sistema, ¿verdad? Y también, por supuesto, ver qué pasa con estas 7 personas que no tienen la menor idea del sistema. Puede ser que sean personas que no tienen ningún uso del sistema o realmente no han conocido. Las preguntas matriz que nos sirven a nosotros para poder hacer una recopilación de los diferentes datos, diferentes personas dentro de la administración y establecer cuáles son sus puestos y lo que desarrollan, y podemos ir llenándolo. Eso lo podemos hacer con también los elementos de software a la hora de hacer un inventario, o los elementos de hardware también a la hora de hacer un inventario. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este tipo de preguntas o de hacer este tipo de estructura para poder encuestar? Es que facilita la recopilación, permite la rápida tabulación, evita la dispersión de información, son rápidos de aplicar y también son impersonales, que a la larga esto se convertirá también en una desventaja. Pero una desventaja es que no tiene mucha profundidad, a menos que lo estemos haciendo desde una entrevista. En ese punto sí, pero si es un cuestionario como tal, pues no tendrá mucha profundidad. Una buena elección del universo. Se pueden obtener datos equivocados. Si el cuestionario no está bien elaborado, los datos no son necesarios. Es impersonal, y también esto les decía porque si no es una entrevista donde yo pueda tener un feedback, pues lo que va a suceder es que me pueden contestar de una manera genérica, un está bien o ok, y no sabré yo exactamente a qué se refiere. Y puede denotar falta de experiencia de un auditor. Esto sí es muy importante porque muchas veces tendremos que encuestar a ingenieros en sistemas que tienen mucho conocimiento. Y si yo puedo hacerle una pregunta en la cual establezco si en el servidor se almacena la información en otro disco de una manera constante, pues quizá me vaya a ver con la opción de decir, bueno, ¿qué me estará preguntando? Porque pues el ingeniero en sistemas estará más acostumbrado a establecer si en el servidor existen discos redundantes de almacenamiento, que será una manera más sencilla de preguntarlo y más técnica de preguntarlo, pero entonces tendríamos que tener ese incorporado ese lenguaje. Diseñar cuestionarios significa determinar el objetivo, elaborar un borrador, aplicar una prueba piloto, que por supuesto esto no se debería de aplicar a las personas que nosotros estamos evaluando, sino a alguien de nuestro equipo o a algún experto que nos pueda apoyar. Se elabora el cuestionario final, se determina el universo, y no solo el universo, sino que acá también es necesario establecer una muestra, que es cuestión de otra clase. Aplicamos el cuestionario, lo tabulamos, interpretamos los resultados y elaboramos las observaciones. Más adelante también
estableceremos cómo hacer todos los papeles para poder recopilar esta información y tener todo el material de situaciones encontradas relevantes y poder hacer nuestro informe de auditoría. Cuando nosotros queremos hacer una entrevista, la pudiéramos hacer de diferentes estructuras: una en embudo con preguntas generales y después concretas, en pirámide al contrario, estilo diamante, que pueden ser al inicio preguntas cerradas o muy puntuales, abiertas en la parte intermedia de la entrevista y cerramos con preguntas cerradas, o bien preguntas en reloj de arena con preguntas generales, cerradas y generales, que pues la idea sería que el auditor tenga esta estructura en mente para que más adelante pues pueda saber qué es lo que va a desarrollar. Así que pues esto nos permite terminar con el contenido de esta clase sobre los papeles de trabajo del auditor de sistemas.